¿Qué dice la Biblia sobre la pornografía y pensamientos sexuales? La Biblia no menciona directamente la pornografía, ya que este fenómeno no existía en la época en la que se escribió. Sin embargo, sí aborda principios que pueden aplicarse al tema. A continuación, se destacan algunos versículos que se interpretan como directrices para evitar el consumo de pornografía y la lujuria. Mateo 5, 27 al 28 dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. En este pasaje, Jesús no solo aborda el acto físico del adulterio, sino que profundiza en la raíz del pecado, el corazón humano. En la antigua ley, el adulterio se entendía como una transgresión visible y concreta, un acto cometido en la esfera pública. Sin embargo, Jesús va más allá de lo externo y pone el foco en los pensamientos y deseos internos, los cuales también son importantes ante los ojos de Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta es una referencia a uno de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 20, 14. Esta ley era clara y directa, y se refería al adulterio en el sentido de una relación sexual con alguien que no fuera el cónyuge. La sociedad de la época, al igual que en la actualidad, valoraba mucho la fidelidad conyugal, y la infidelidad era vista como un grave pecado. Pero Jesús introduce una nueva dimensión con su enseñanza, pero yo os digo. Aquí, Él no está aboliendo la ley, sino que la está cumpliendo y profundizando. No se trata solo de lo que se hace, sino también de lo que se desea, incluso en lo más íntimo y escondido del corazón. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús nos desafía a entender que el pecado no comienza necesariamente con la acción, sino con el pensamiento. El mirar con el deseo de poseer, de satisfacer una pasión carnal, es ya un acto de infidelidad en el plano espiritual. La palabra, codiciar, o lujuria, en algunas traducciones refiere a un deseo desenfrenado y egoísta, un anhelo de apropiarse de alguien que no nos pertenece, sin considerar su dignidad ni la relación que esa persona pueda tener con otro. En este versículo Jesús revela que la pureza no se limita solo al comportamiento externo, sino que también se extiende al mundo interior del ser humano, nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. No basta con evitar el pecado físico del adulterio, también es necesario cultivar la pureza en el corazón y en la mente. Este pasaje desafía la idea de que podemos ser buenos solo por evitar ciertas acciones, y nos llama a una transformación más profunda, que afecta nuestra manera de pensar, de ver a los demás y de relacionarnos con el mundo. Jesús nos invita a un amor genuino, puro, que no reduzca a las personas a objetos de deseo, sino que las vea con respeto, dignidad y compasión. 1 Corintios 6 y 18 de la mañana menos 20 dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje, escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, se centra en la santidad del cuerpo humano y en la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todo aspecto de la vida, especialmente en lo que respecta a la pureza sexual. Huid de la fornicación. Desde el principio, Pablo es claro en su consejo: huir de la fornicación. La fornicación, entendida como la relación sexual fuera del matrimonio, es vista aquí como un pecado grave. Sin embargo, lo que Pablo resalta no es solo el acto físico en sí, sino la implicación espiritual detrás de él. La urgencia de huir no es casual, nos dice que no basta con evitarla, sino que debemos alejarnos completamente de situaciones que puedan tentarnos. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí Pablo hace una distinción entre el pecado sexual y otros tipos de pecado. Otros pecados como mentir, robar o maldecir, afectan el alma y las relaciones con los demás, pero el pecado sexual tiene una implicación más profunda, ya que afecta directamente al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. La relación sexual no es solo un acto físico, sino también algo espiritual, que une a las personas a un nivel más íntimo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo es una poderosa afirmación sobre la dignidad y la santidad del cuerpo humano. En el contexto cristiano, los creyentes son llamados a reconocer que sus cuerpos no les pertenecen, sino que son morada del Espíritu Santo. Este entendimiento cambia la forma en que debemos vernos a nosotros mismos y a los demás, ya que nuestro cuerpo es un instrumento sagrado, destinado a glorificar a Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí, Pablo hace referencia al sacrificio de Jesucristo. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio por la salvación de los creyentes. Esto implica que todo lo que somos, incluidos nuestros cuerpos y nuestras vidas, ahora le pertenecen a Él. Por lo tanto, debemos usar nuestros cuerpos de una manera que glorifique a Dios, honrando su presencia en nosotros y reconociendo que cada acción, incluyendo nuestras decisiones sobre la sexualidad, tiene un impacto espiritual. En este pasaje, Pablo subraya la conexión entre lo espiritual y lo físico. La pureza sexual no es solo una cuestión de comportamiento externo, sino que está directamente relacionada con la forma en que entendemos nuestra identidad en Cristo y el respeto por el cuerpo que Él nos ha dado. Nos llama a vivir con una conciencia de que nuestras acciones físicas tienen implicaciones espirituales, y nos recuerda que, al ser templo del Espíritu Santo, debemos vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. Filipenses 4:8 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo es una invitación a vivir una vida enfocada en lo que es bueno, justo y puro. El apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, les ofrece una lista de cualidades que deben ser el centro de sus pensamientos y, por ende, de sus acciones. Este llamado a pensar en lo verdadero, lo honesto y lo puro es especialmente relevante cuando se habla de cómo debemos relacionarnos con el mundo y, en particular, con el consumo de cosas que afectan nuestra mente y espíritu, como la pornografía. Todo lo que es verdadero. La verdad es el fundamento de una vida cristiana íntegra. Pensar en lo que es verdadero es vivir de acuerdo con la realidad que Dios ha revelado, no conformándonos con las mentiras que el mundo ofrece. La pornografía, al distorsionar la realidad y las relaciones humanas, se aleja de la verdad y presenta imágenes y expectativas irreales que no corresponden con lo que Dios ha diseñado. Todo lo honesto. Lo honesto es aquello que es digno de respeto y que refleja integridad. Al consumir material que degrade o deshumaniza a las personas, como ocurre frecuentemente en la pornografía, nos alejamos de la honestidad, ya que tratamos a los demás no con dignidad, sino como objetos para el placer propio. Todo lo justo. Pensar en lo justo implica actuar de acuerdo con los principios de equidad y rectitud. La pornografía a menudo involucra injusticias como la explotación de personas y la falta de respeto hacia ellas. En lugar de buscar lo justo, nos dejamos llevar por deseos egoístas que pueden contribuir a la injusticia. Todo lo puro. La pureza se refiere a la limpieza de pensamientos, emociones y acciones. Jesús enseña que lo que pensamos, especialmente cuando se refiere a la lujuria, afecta nuestra pureza. La pornografía, que alimenta y promueve pensamientos impuros, está en directa oposición a este llamado a la pureza. Todo lo amable. Pensar en lo que es amable implica cultivar la bondad y la consideración hacia los demás. El consumo de pornografía a menudo reduce la capacidad de ver a los demás con compasión y respeto, tratándolos en lugar de como personas valiosas, como objetos de deseo. Todo lo que es de buen nombre. Este aspecto está relacionado con lo que tiene una reputación y dignidad digna de ser valorada. La pornografía, al degradar la humanidad y la intimidad, no fomenta el respeto ni la preservación de un buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Finalmente, Pablo nos invita a enfocarnos en lo que es virtuoso y digno de alabanza. Esto nos anima a buscar lo que refleja las virtudes de Cristo y lo que contribuye a nuestra santificación. La pornografía, al estar en conflicto con estos principios, no puede ser considerada como algo digno de alabanza. En resumen, Filipenses 4:8 nos llama a cultivar pensamientos que reflejen lo que es bueno, justo, puro y digno.
Al meditar y vivir conforme a estos principios, nos alejamos de lo que contamina nuestra mente y corazón, como la pornografía, y nos acercamos a una vida que honra a Dios y a los demás. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo es un llamado a vivir una vida que refleje la nueva identidad que los creyentes tienen en Cristo. La carne, aquí se refiere a los deseos egoístas y pecaminosos que buscan satisfacer el cuerpo sin considerar la voluntad de Dios. Pablo nos insta a no darle espacio a esos deseos, sino a enfocarnos en vivir como Cristo vivió. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Este es un llamado a revestirse como si se tratara de una vestimenta espiritual. Así como nos vestimos físicamente para salir al mundo, debemos ponernos a Cristo en nuestra vida diaria, lo que significa vivir de acuerdo con su ejemplo, siguiendo su voluntad y reflejando su carácter. Esto implica ser transformados por Él en todas nuestras acciones, pensamientos y deseos. La idea es que, al ponernos a Cristo, nuestra vida esté marcada por su pureza, amor, paciencia y autocontrol, en lugar de los impulsos pecaminosos. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esta frase advierte sobre la tendencia humana a ceder a los deseos carnales que incluyen la lujuria, el egoísmo, la avaricia y otros impulsos desordenados. Proveer significa darles espacio, alimentar estos deseos, darle lugar a pensamientos y comportamientos que están en contradicción con la voluntad de Dios. En el contexto de la pornografía, por ejemplo, esto significaría no buscar o consumir material que fomente la lujuria o la degradación de otros, sino más bien guardar y proteger nuestra mente y nuestro corazón de estos estímulos. En resumen, Romanos 13:14 nos recuerda que, como creyentes, debemos vivir de acuerdo con los principios de Cristo, alejándonos de la tentación de satisfacer los deseos egoístas que nos apartan de Él. En lugar de seguir los impulsos carnales, debemos centrarnos en vivir una vida santa, en la que nuestras acciones y pensamientos reflejen la presencia y el carácter de Jesús. La pornografía, al alimentar los deseos de la carne y distorsionar la pureza que Dios espera de nosotros, está en directa oposición a este llamado. Primera Tesalonicenses 4:3-5 dice: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Este pasaje de la carta de Pablo a los tesalonicenses aborda la importancia de la santidad personal y el autocontrol, especialmente en lo que respecta a la sexualidad. Pablo no solo está ofreciendo instrucciones prácticas, sino también revelando la voluntad de Dios para la vida de los creyentes. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación es el proceso por el cual los creyentes son transformados a la imagen de Cristo, apartándose del pecado y viviendo de acuerdo con los principios de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos santos, y esta santidad no solo se refiere a nuestra relación con Él, sino también a cómo vivimos en el mundo, cómo nos comportamos y cómo tratamos a los demás. Que os apartéis de fornicación. La fornicación, en términos bíblicos, se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En este caso, Pablo está exhortando a los creyentes a evitar cualquier tipo de inmoralidad sexual. La palabra apartarse indica un alejamiento consciente y deliberado de las prácticas sexuales que no están alineadas con el plan de Dios. Esto incluye no solo la fornicación en sí, sino también cualquier acción, pensamiento o deseo que fomente la inmoralidad. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Aquí, Pablo está enfatizando la importancia del autocontrol y la honra a Dios a través de cómo tratamos nuestros cuerpos. El cuerpo no es solo un vehículo para nuestras actividades terrenales, es un templo del Espíritu Santo, como se menciona en otros pasajes, como 1 Corintios 6:19 de la mañana. Por lo tanto, debemos tratar nuestro cuerpo con respeto, no dejándonos llevar por los deseos carnales y buscando, en cambio, vivir con integridad y pureza. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La concupiscencia se refiere a los deseos desordenados, especialmente aquellos relacionados con la lujuria. Pablo advierte que debemos evitar vivir como aquellos que no conocen a Dios, que se entregan a sus pasiones sin control ni límites. El creyente debe ser diferente, viviendo bajo los principios de Dios y no cediendo a los deseos que pueden llevarnos al pecado.
En resumen, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5 nos llama a una vida de pureza y autocontrol, alejada de la inmoralidad sexual. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, y esto incluye cómo tratamos nuestro cuerpo y nuestras relaciones. La pornografía, al fomentar la lujuria y la inmoralidad, está en directo contraste con esta enseñanza, ya que alimenta los deseos desordenados y afecta nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En resumen, la Biblia enseña la importancia de la pureza en pensamientos, palabras y acciones, y nos llama a vivir de manera que honremos a Dios y respetemos a los demás.